Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿quiénes son aquellos que han lavado y blanqueado sus vestidos con la sangre del Cordero, que es lo que hoy nos dice el Apocalipsis? ¿Quiénes son? Son los santos. ¿Quiénes son aquellos que hoy nos habla el Salmo, que han buscado la presencia de Dios? ¿Quiénes son? Son los santos. ¿Quiénes son aquellos que ya ven a Dios? Hoy en la segunda lectura, San Juan nos dice que vamos a ver a Dios, pero ya hay quienes ven a Dios. ¿Quiénes son? Los santos. ¿Quiénes son aquellos que han vivido con radicalidad las bienaventuranzas, que es el Evangelio de hoy? ¿Quiénes son? Los santos. Hoy estamos celebrando la solemnidad de todos los santos, de los santos niños, de los santos jóvenes, de los santos esposos, de los santos sacerdotes, de los santos religiosos, de las santas religiosas. Estamos celebrando hoy a los amigos de Dios. Y yo quisiera hablarles de una manera muy breve de las posturas y los movimientos de los santos. ¿Cuáles han sido las posturas y los movimientos de los santos? Porque esas posturas y esos movimientos también nosotros tenemos que vivirlos, porque tú y yo estamos llamados a la santidad. Voy a señalar 6 puntos concretos. No se preocupen, no me voy a extender demasiado. Algunos han celebrado ayer el Día de la Canción Criolla. Están un poco cansados por los 2 vasos de cerveza que han tomado. La primera postura es la postración. Los santos se han postrado ante Dios. ¿Y qué significa que los santos se han postrado ante Dios? Que los santos se han entregado radicalmente a Dios, porque han sido personas de fe. Queridos hermanos, si nosotros nos postramos ante Dios, hemos entrado en el camino de la santidad. Y para postrarnos ante Dios, debemos ser personas de fe. Todos los santos han vivido la fe con radicalidad.
se han postrado ante Dios, nunca ante los ídolos. Decía San Juan de la Cruz que la fe hace que el alma tenga pies para correr hacia Dios. Hoy le pedimos a los santos que intercedan por nosotros para que también nos postremos ante Dios, que nuestra fe sea total. El porcentaje que quiere Dios de nosotros es el 100%. Debemos estar postrados ante Dios. La segunda postura es estar de rodillas. Cuando uno dice que hay que estar de rodillas, significa que debemos cuidar la oración. Los santos han estado de rodillas delante de Dios. Se postraron delante de Dios por la fe y todos los días se arrodillaban delante de Dios para orar. Dice el Papa Francisco, no hay santo sin oración. Queridos hermanos, si queremos ser santos, hay que rezar todos los días, no una vez a la semana. Todos los días hay que ponernos de rodillas. ¿Qué era lo primero que hacía San Juan Pablo II cuando se levantaba? Iba a la capilla, se ponía de rodillas delante del sagrario y conversaba con Jesús. Decía San Juan Pablo II que el tiempo que se dedica a la oración nunca se pierde, porque nunca se pierde el incienso que se ofrece a Dios. La tercera postura es estar sentados. ¿Qué significa estar sentados? Es la postura del discípulo que va a escuchar al maestro. Los santos se sentaron para escuchar la palabra de Dios. No hay santidad si no escuchamos la palabra de Dios. Y todos los santos se sentaban para escuchar al maestro, a Jesús. En la vida de San Antonio de Padua se cuenta que amaba tanto la Escritura que prácticamente se la sabía de memoria. Ciertamente no se trata de aprenderse la Biblia de memoria, se trata de escuchar la voz de Dios, escuchar las palabras de Jesús, sentarnos para escuchar al Maestro. Si nosotros nos sentamos para escuchar la voz de Jesús, vamos a ser santos. Porque las palabras de Jesús nos cambian, nos transforman. Seguramente ustedes conocen cuál fue ese toque de Dios al corazón de Agustín para que se convirtiese. Agustín estaba en su casa y escuchaba cómo unos niños cantaban, toma y lee, toma y lee. ¿Y qué hizo Agustín? Fue a buscar la Escritura, abrió la Biblia y se encontró con un pasaje de Romanos 13, 12 al 14 que dice así: la noche va pasando, se acerca el día, despójate de las obras de las tinieblas, no en las borracheras, no en la lujuria, no en las deshonestidades, sino revístete de Cristo Jesús. Queridos hermanos, aprendamos de los santos a sentarnos para escuchar la voz de Jesús. Vamos con la cuarta postura. Vayan anotando porque voy a tomar examen. Estar de pie. ¿Qué significa estar de pie? Es la postura de aquel que está listo para recibir una tarea. Los santos siempre estuvieron listos para asumir las tareas que el Señor les daba. Y también las cruces
que Jesús les daba. Ya lo he dicho muchas veces, Jesús acaricia con la cruz. Y los santos de pie asumieron las cruces de la vida. No estuvieron aplastados por las cruces, estuvieron de pie. Y estuvieron de pie porque se postraron delante de Dios, porque se arrodillaron delante de Dios, porque se sentaron a escuchar al Maestro. Por eso estaban de pie. Queridos hermanos, el que se postra ante Dios, el que se arrodilla ante Dios, el que se sienta para escuchar la voz de Dios, siempre está de pie ante los problemas. Nunca está desanimado. Los santos estuvieron de pie llevando con paciencia las cruces de cada día. Todos los santos han tenido que pasar por muchas cruces. Queridos hermanos, la vida no es fácil. Todos tenemos que llevar cruces. Y cuando nosotros asumimos las cruces unidos a Jesús, todo eso nos sirve para nuestra santificación. Todos tenemos problemas. Si en este momento alguien me dice, Padre Carlos, por si acaso, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna cruz, yo le diría a esa persona, hermano, ¿qué haces aquí? Ya estás en el cielo, te voy a prender una velita, ya eres santo. Caminamos en un valle de lágrimas. Los santos nos enseñan a estar de pie. Y ese estar de pie implicaba un gran sufrimiento, pero como ellos se habían entregado a Dios, lo sobrellevaban y por eso también perdonaban. Santa Rita de Casia perdonó a los asesinos de su esposo. Los santos nos enseñan a estar de pie. Santa Mónica siempre estuvo de pie, a pesar del gran dolor de ver a su hijo Agustín cómo se perdía. Ella siempre de pie, porque estaba postrada ante Dios, porque se arrodillaba ante Dios, porque se sentaba a escuchar la voz de Dios. Nunca fue una mujer pesimista o desanimada. Vamos con el quinto punto. Es un movimiento, correr. ¿Y qué significa que los santos han corrido? ¿De dónde viene la palabra socorrer? ¿De correr? Cuando hablamos de socorrer, ¿de qué estamos hablando? De ir a buscar a una persona necesitada. Todos los santos han corrido cuando han visto que alguien la está pasando mal. Han corrido a ayudar a esa persona. Santa Teresa de Calcuta nunca pasó indiferente ante las necesidades de los demás. Fíjense cómo todos los santos nos enseñan a correr hacia el prójimo. Y eso se concreta en practicar las obras de misericordia. San Camilo de Lelis decía que nadie se presente ante Dios sin la recomendación de los pobres y de los enfermos. Aprendamos de los santos a correr, es decir, a socorrer al necesitado. Y termino con el último movimiento. No sé si los voy a escandalizar. Bailar. Sí, han escuchado bien, bailar. San Francisco Solano bailaba delante de una imagen de la Virgen. San Francisco Solano tocaba el rabel, que es una especie de violín, bailaba, alabando a Dios. San Gabriel de la Dolorosa, quien murió muy joven, no llegó a cumplir 24 años, era un gran bailarín.
Luego ya entró de religioso. ¿Qué significa bailar? No significa que todos los días te vas a jaranear. El baile es expresión de alegría. Los santos han bailado porque siempre han estado alegres. Ya decía Santa Teresa de Jesús, un santo triste es un triste santo. Los santos nos enseñan a bailar en el sentido de alegrarnos en el Señor. Queridos hermanos, todos los santos han sido personas alegres, simpáticas, han contagiado gozo, júbilo, han bailado con el Señor. San Pío de Pietrelcina, a pesar de tantos sufrimientos que tenía, era una persona alegre. Ustedes saben que al Padre Pío le salieron los estigmas, es decir, las huellas de la crucifixión en sus manos, en sus pies, y algunos sacerdotes dudaban. Y un sacerdote le mandó a decir al Padre Pío que si tenía los estigmas era porque él pensaba mucho en la pasión de Cristo, pensaba mucho en Cristo crucificado y se había sugestionado y le habían salido los estigmas. Cuando el Padre Pío escuchó eso, con un gran sentido del humor, le mandó a decir a ese sacerdote, dígale a ese sacerdote que piense mucho que es un toro, a ver si le salen cachos. Los santos han tenido un gran sentido del humor. Había un santo sacerdote que imitaba a San Francisco de Asís en su alegría, en su gozo, y a San Felipe Neri, el payasito de Dios. Le gustaba mucho imitar a estos dos santos. Y había dos señoras que siempre lo cargoseaban y le hacían preguntas complicadas. Y un día estas dos señoras le dicen al sacerdote, padrecito, ¿es pecado para una mujer pintarse la cara? Y este sacerdote, que tenía un gran sentido del humor, les dijo, hermanas, las mujeres guapas no se pintan la cara, ustedes píntense nomás. Así son los santos, queridos hermanos. Bailaban de gozo, de alegría, porque estaban con el Señor. Ahora sí viene el examen. ¿Cuáles son las posturas y los movimientos de los santos? Los santos se han postrado ante Dios, han sido personas de fe. Los santos se han arrodillado ante Dios, han sido personas de oración. Los santos se han sentado para escuchar la voz del Maestro, se han dejado transformar por la palabra de Dios. Los santos han estado de pie, han asumido las cruces de cada día sin estar desanimados, porque se apoyaban en Dios. Los santos han corrido porque han practicado las obras de misericordia, y los santos han bailado porque siempre estaban alegres en el Señor. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Reina de los Santos, que nos ayude para vivir estas posturas y estos movimientos. Decía San Luis María de Montfort, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen. Todos los santos han sido muy marianos. Hoy le pedimos a María Santísima que nos ayude a darnos cuenta que tenemos en la Iglesia Católica todas las gracias para ser santos. Que María Santísima nos ayude a reflejar a Cristo, porque en eso consiste la santidad. Que así sea.